La fila era silenciosa. 8 hombres esposados, cabizbajos, caminaban flanqueados por agentes encapuchados de la Unidad de Seguridad Especializada. Al fondo, el avión del Ministerio de Justicia esperaba con las turbinas encendidas. Uno a uno, los imputados subieron las escalerillas metálicas que conducían a su destino final. La justicia extranjera. Era el cierre de una de las operaciones más meticulosas del gobierno de El Salvador, bajo el liderazgo de Nayib Bukele. Las imágenes, difundidas solo por medios oficiales, mostraban la logística impecable. Convoyes blindados, helicópteros de vigilancia y un dispositivo policial que abarcaba 3 terminales aéreas simultáneamente. La escena, sin margen para la improvisación, representaba no solo un acto judicial, sino una declaración política. El Salvador, bajo un nuevo régimen de orden, se deshacía de su carga más tóxica: los criminales internacionales. Los expedientes hablan por sí solos. El salvadoreño Julio Enrique Amaya Turcios, entregado a Guatemala por feminicidio, disparó contra su pareja en 2014 y desapareció hasta que fue capturado el 5 de febrero, en Usulután. El israelí Elusur Rumpler, requerido por abuso sistemático contra menores entre 2009 y 2011, se refugiaba en Aguachapán hasta su detención en diciembre del año pasado. El uzbeco Boburmirso Bogirov, extraditado a Rusia, había sido capturado en marzo de 2023 en San Salvador. Las historias de los capturados parecen arrancadas de expedientes de pesadilla. Rumpler, por ejemplo, dirigía un centro educativo donde obligaba a niños a desnudarse y los golpeaba como parte de una supuesta terapia espiritual. Bogirov, por su parte, había asesinado a un hombre en Samarcanda antes de volar a Centroamérica con documentos falsos. Y luego están los casos de Gilberto Portillo Jovel y Gilberto Ernesto Gutiérrez, ambos extraditados a Estados Unidos por crímenes sexuales contra menores cometidos hace más de una década. La justicia no tiene frontera, declaró en una conferencia sin preguntas el fiscal general Rodolfo Delgado. El Salvador ha dejado de ser refugio de impunidad. Hoy los delincuentes ya no encuentran cómplices en las instituciones. Esa última frase no era gratuita. Desde la llegada de Bukele al poder, la depuración judicial y policial se ha vuelto una prioridad, aunque no exenta de críticas. La operación que culminó hoy fue planeada durante 6 meses por la Fiscalía General de la República, FGR, en coordinación con Interpol y agencias extranjeras. Documentos filtrados muestran que al menos 3 de los extraditados intentaron sobornar a funcionarios penitenciarios para evitar ser trasladados. Uno de ellos incluso ofrecía pagos semanales desde una cuenta en Islas Vírgenes, según consta en el acta de investigación NO 4 Niño 8724. El caso de Kilmar Ábrego García es paradigmático. Extraditado a Estados Unidos por tráfico de personas y vínculos con la Mara Salvatrucha, había operado una red clandestina durante 10 años. Aunque la Fiscalía del Estado de Tennessee solicitó su detención inmediata por riesgo de fuga, un juez federal permitió que Ábrego enfrente el juicio en libertad. El Departamento de Justicia apeló la decisión, generando indignación en el gobierno salvadoreño, que considera la medida una afrenta al sacrificio institucional realizado. En los pasillos de la Dirección de Centros Penales, circulan versiones de que 2 de los extraditados tenían apoyo de exfuncionarios del anterior régimen. Las investigaciones apuntan a un esquema de protección que incluía trámites migratorios falsos y zonas grises en los controles penitenciarios. La administración Bukele asegura que esos círculos de impunidad han sido desarticulados. En las calles, la reacción popular ha sido de respaldo casi unánime. Las víctimas de los delitos, algunas organizadas en asociaciones civiles, han agradecido públicamente la decisión del Ejecutivo. Mi hermana fue asesinada por ese hombre y hoy por fin tendrá que responder ante la justicia, dijo en declaraciones televisadas Marta Araceli Argueta, familiar de una de las víctimas de Portillo Jovel. La oposición, por su parte, ha evitado pronunciarse en contra. Aunque algunos diputados han pedido revisar los tratados de extradición para evitar abusos procesales, nadie se atreve a desafiar abiertamente una política que cuenta con amplio apoyo popular.
En la Asamblea Legislativa, el bloque oficialista celebró la operación con un minuto de silencio en honor a las víctimas internacionales de estos crímenes. La prensa internacional ha seguido de cerca los acontecimientos. Periódicos en Jerusalén, Moscú, Washington y Madrid han dedicado titulares a la decisión del gobierno salvadoreño. Algunos medios destacan la eficacia operativa, mientras otros expresan preocupación por la concentración de poder en el Ejecutivo. Pero el mensaje ha sido claro. El Salvador está dispuesto a enfrentarse al crimen transnacional con medidas contundentes. Desde el Palacio Nacional, la figura de Bukele se consolida como eje de una narrativa que mezcla eficacia, orden y soberanía. Con los brazos cruzados, flanqueado por mandos militares y sin mencionar nombres, el presidente declaró: "Hoy demostramos que este país no será guarida de criminales. No importa de dónde vengan. Aquí ya no hay pacto de silencio". En una sala cerrada del Ministerio de Justicia, las carpetas se acumulaban como ladrillos de una muralla burocrática. Cada una representaba una historia de horror. Las hojas contenían transcripciones judiciales, informes forenses, comunicaciones diplomáticas y notas internas con niveles de clasificación reservada. Allí, en ese espacio donde el poder del Estado se condensa en tinta y firma, comenzaba la ruta legal para una operación sin precedentes. Fue en enero cuando las primeras solicitudes formales de extradición comenzaron a llegar a la Fiscalía General de la República. Venían desde Israel, Rusia, España, Estados Unidos y Guatemala. Todas con un mensaje común: localicen y entreguen a estos individuos. En otro momento de la historia del país, esas solicitudes habrían quedado engavetadas, enterradas entre excusas legales y corrupción diplomática. No esta vez. Bajo instrucciones directas del presidente Nayib Bukele, la FGR activó la unidad de extradiciones, dotada recientemente de personal bilingüe, acceso a bases de datos internacionales y un protocolo de seguridad compartido con Interpol. Se creó un grupo de élite para cada caso, compuesto por fiscales, peritos en falsificación documental, especialistas en ciberinteligencia y oficiales de campo con experiencia en captura de objetivos de alto riesgo. La prioridad era máxima: evitar fugas, sabotajes o filtraciones. Los expedientes muestran cómo se cancelaron múltiples permisos de visitas en penales de mediana seguridad. Se reubicaron internos sospechosos de cooperar con mafias extranjeras y se blindaron las rutas de traslado. El Salvador no podía permitirse una sola pérdida. El caso de Wilmer de Jesús Polanco Flores marcó un punto crítico. Acusado por homicidio culposo en Guatemala, había logrado evadir su captura por 5 años. Al momento de su detención, viajaba con documentos a nombre de Luis Antonio Molina y se presentaba como comerciante de repuestos. Fue interceptado en San Salvador gracias a una llamada anónima que, según fuentes internas, fue realizada por un extrabajador del Registro Nacional de las Personas Naturales. La cadena de complicidades que durante años había protegido a estos criminales comenzaba a resquebrajarse. El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, afirmó en privado que la operación sirvió también como depuración interna. Varios inspectores migratorios y 2 abogados penitenciarios fueron removidos tras detectarse omisiones deliberadas en los controles de salida y autorizaciones de visitas. La figura de Nayib Bukele se elevó como garante del proceso. Aunque evitó declaraciones públicas durante la fase operativa, su presencia fue constante en las reuniones clave. Fuentes cercanas a Casa Presidencial aseguran que aprobó personalmente la secuencia de traslados, autorizó el despliegue militar en zonas sensibles y supervisó el seguimiento por satélite de los convoyes aéreos. A nivel diplomático, la canciller Alexandra Hill sostuvo reuniones privadas con los embajadores de los países solicitantes. Los compromisos adquiridos fueron estrictos: protección a los derechos procesales de los extraditados, cumplimiento de plazos judiciales y garantías para el debido proceso. La diplomacia, en esta ocasión, se vistió de eficacia. En el caso del ciudadano español René Oswaldo Sánchez, la coordinación fue particularmente tensa. Acusado por agresión sexual,
robo con violencia y lesiones en 2019, su captura en El Salvador se había complicado por una apelación de su defensa basada en supuestos vicios de forma en la orden de captura. El Tribunal Superior rechazó el recurso en una decisión dividida de 3 votos contra 2. Los magistrados firmaron bajo protección policial. El sistema judicial salvadoreño, tantas veces criticado por su lentitud y cooptación, operó esta vez con sincronía milimétrica. Las audiencias se realizaron a puerta cerrada, bajo custodia armada. Los jueces fueron escoltados desde sus casas por el Grupo Táctico Operativo, y los expedientes se trasladaron en valijas herméticas con doble firma biométrica. Las reacciones en el exterior fueron inmediatas. El Departamento de Estado de EEUU emitió un comunicado expresando su profundo reconocimiento a las autoridades salvadoreñas por su compromiso con la justicia internacional. La prensa israelí habló de un gesto sin precedentes en la historia judicial de Centroamérica. En Moscú, la Cancillería rusa recibió a su connacional con un comunicado escueto pero simbólico. La verdad se abre paso. Pero no todos celebraron. Organizaciones de derechos humanos locales alertaron sobre los riesgos de acelerar procedimientos judiciales sin la debida participación de organismos independientes. La Asociación de Juristas Democráticos cuestionó la falta de acceso a expedientes por parte de la defensa. El gobierno respondió que se respetaron todas las garantías procesales y que los reclamos son parte de una agenda política que busca frenar el combate al crimen internacional. En los barrios, sin embargo, el ambiente era de alivio. En Santa Ana, una madre encendió veladoras frente a una foto de su hija, víctima de abuso. En Soyapango, un mural improvisado celebraba a Bukele con el mensaje: "El que no teme a criminales, merece nuestra lealtad". No eran simples gestos de apoyo, eran símbolos de un país que había decidido cerrar sus puertas a la impunidad. En un gesto que pasará a la historia institucional de El Salvador, Nayib Bukele firmó la última orden de extradición bajo el lema "Justicia sin fronteras, soberanía sin concesiones". Y al hacerlo, envió una señal inequívoca. En su país, el crimen internacional ya no gozará de refugio, protección ni silencio. En el hangar 4 de la base aérea de Ilopango, un operador del Centro de Inteligencia del Estado apagó la pantalla. El último de los 8 criminales había dejado el espacio aéreo salvadoreño. Afuera, el sol descendía lentamente sobre la pista como una señal de cierre. Dentro del recinto, sin embargo, nadie celebraba. Había satisfacción, pero también gravedad. La operación había sido exitosa, pero no sin costos. Entre los documentos reservados que circularon esa semana en la Dirección General de Migración, uno resaltaba por su tono urgente. Un memorando interno alertaba sobre la existencia de al menos otros 5 prófugos con órdenes de extradición activa, que podrían estar recibiendo protección en residencias privadas de diplomáticos retirados. La limpieza, estaba claro, no había terminado. El equipo de contrainteligencia del Ministerio de Seguridad se reorganizó al día siguiente para nuevas incursiones. Lo que comenzó como una operación puntual se convirtió en una política de Estado. El Salvador, bajo Bukele, tomaba el control de su destino institucional, una pieza a la vez. En el Congreso, la diputada oficialista Lorena Fuentes propuso una reforma a la Ley de Cooperación Judicial Internacional para acortar los plazos de respuesta en solicitudes de extradición. El que protege criminales es parte de su red, sentenció ante la Asamblea, recibiendo aplausos incluso de bancadas opositoras. El clima político, por primera vez en años, parecía tener un punto de consenso. Nadie quería ser visto como aliado del crimen extranjero. Los medios nacionales abrieron sus portadas con frases como "honor recobrado" y "El Salvador ya no se arrodilla". Las imágenes de los extraditados, captadas al descender de los vehículos blindados, se volvieron símbolo del nuevo paradigma judicial. Los noticieros internacionales alinearon coberturas simultáneas, con analistas reconociendo la capacidad del Estado salvadoreño para ejecutar operaciones complejas en tiempo récord. Sin embargo, el caso de Kilmar Ábrego García dejó una fisura abierta.
Su liberación provisional en EEU, a pesar de las advertencias salvadoreñas sobre riesgo de fuga, generó tensión diplomática. La canciller salvadoreña emitió una nota formal al Departamento de Estado pidiendo una revisión urgente del criterio de proporcionalidad judicial frente a delitos de naturaleza sistemática y transnacional. Washington prometió estudiar el caso. Bukele, sin embargo, fue categórico. Entregamos criminales, no turistas judiciales. Esperamos reciprocidad. En el Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT, algunos de los reos ya conocían el destino de sus antiguos compañeros. En los pasillos del complejo, la noticia se esparció con velocidad. 2 internos pidieron ser trasladados a aislamiento preventivo. Las jerarquías dentro de las estructuras criminales también temblaban. La extradición se volvió un castigo peor que la pérdida de territorio o influencia. Significaba desaparecer del mapa. Algunos periodistas lograron acceder a testimonios de familiares de los extraditados. Una mujer, madre de uno de ellos, confesó entre lágrimas: «Prefiero que lo juzguen afuera a que lo sigan usando aquí como ficha de negociación con las mafias». Sus palabras reflejaban una verdad dolorosa. Durante demasiado tiempo, El Salvador fue refugio de criminales por la debilidad de su sistema. Los efectos en la sociedad fueron inmediatos. Las llamadas a las líneas de denuncia ciudadana aumentaron notablemente, según el informe interno de la PNC. Se abrieron 5 nuevos expedientes vinculados a delitos cometidos por extranjeros. El mensaje estaba claro. La gente confiaba en que denunciar ahora sí podía tener consecuencias. Las agencias internacionales de seguridad reforzaron sus enlaces con las autoridades salvadoreñas. El director de operaciones de Interpol para América Latina declaró que El Salvador se había convertido en un modelo de cooperación para el hemisferio. Delegaciones de 3 países pidieron conocer el protocolo empleado para adaptar sus propias unidades de extradición. En una sesión privada del Gabinete de Seguridad, Bukele escuchó los reportes finales de inteligencia. Luego, en voz baja, dijo una sola frase: «Ahora el Estado ya no tiene miedo». Fue una afirmación simbólica, pero también real. Durante décadas, el miedo condicionó decisiones, detuvo procesos, frenó reformas. Hoy, ese miedo había cambiado de lado. El legado inmediato es evidente. Un sistema de justicia que actúa, una diplomacia que no se arrodilla y una población que empieza a confiar. Pero hay una imagen que encapsula lo ocurrido. La silueta de un agente escoltando a un criminal esposado bajo la luz artificial del hangar. Una imagen sin rostros visibles, sin nombres pronunciados, pero que resume un país en reconstrucción. El Salvador ha enviado un mensaje al mundo, pero sobre todo a su propia historia. Ya no hay lugar para los intocables. Con sus decisiones, Nayib Bukele ha roto pactos de silencio que parecían impenetrables. Y con ello, ha inscrito una nueva página en la justicia salvadoreña. La impunidad, al menos hoy, perdió el vuelo.